La mañana del 1 de agosto de 1944, en algún lugar del bocaje normando, al sur de Avranches, los gases de escape de más de 1000 tanques M4 Sherman flotaban densamente en el aire de verano. Dentro del tanque líder del 37º Batallón de Tanques, el teniente coronel Creighton Abrams ajustó su micrófono de garganta y examinó la carretera a través de su periscopio. Detrás de él, extendiéndose en la brumosa distancia, avanzaba la punta de lanza blindada del recién activado Tercer Ejército del teniente general George S. Patton, 700 millas al este, en su puesto de mando cerca de la Roche-Guyon con vistas al Sena. El mariscal de campo Erwin Rommel ya no estaba presente para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Apenas 10 días antes, el 17 de julio, su coche de Estado Mayor había sido ametrallado por aviones de combate británicos. El zorro del desierto, el hombre que había humillado a las fuerzas británicas repetidamente en el norte de África, que había convertido el Sahara en su tablero de ajedrez personal, yacía gravemente herido en un hospital alemán, con el cráneo fracturado, su legendaria carrera efectivamente terminada. Pero su fantasma persistía sobre cada seto, cada camino hundido, cada posición defensiva cuidadosamente preparada en Francia. Y más importante, si estás disfrutando de esta inmersión profunda en la historia, pulsa el botón de suscribir y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Su evaluación de los blindados estadounidenses, sus conclusiones sobre el espíritu de lucha estadounidense, sus cálculos sobre cómo las tropas alemanas podrían derrotar la superioridad material de los aliados, permanecían arraigados en la doctrina defensiva alemana. Rommel había estudiado el M4 Sherman, lo había enfrentado en El Alamein en octubre de 1942, donde la llegada de 300 de estos tanques estadounidenses había ayudado a cambiar el rumbo de toda la campaña del norte de África, había respetado su fiabilidad mecánica, reconocido su ventaja en número, pero también había identificado lo que creía que eran debilidades fatales. El blindaje del Sherman era delgado, apenas 50 milímetros en el frente del casco, fácilmente penetrable por los cañones alemanes de 88 milímetros a distancias superiores a 1 kilómetro. Su cañón original de 75 milímetros carecía del poder de penetración para enfrentarse a los Panthers y Tigers alemanes a cualquier distancia que no fuera corta. Lo más condenatorio, en la experimentada evaluación de Rommel, era que los estadounidenses que tripulaban estos tanques seguían siendo fundamentalmente inferiores a las veteranas tropas Panzer alemanas. Carecían de la sofisticación táctica, los instintos endurecidos por la batalla, la cultura guerrera que había hecho de la Wehrmacht la fuerza de combate más formidable de Europa. Había expresado esta opinión explícitamente en sus comunicaciones con el alto mando alemán. El soldado estadounidense había escrito en un informe desde el norte de África: lucha valientemente una vez comprometido, pero carece de la flexibilidad y la conciencia táctica de las tropas alemanas. Sus tácticas de blindaje siguen siendo predecibles. Confían en la superioridad material en lugar de la innovación táctica. Esto no era mera arrogancia. Rommel, después de todo, había infligido una devastadora derrota a las fuerzas estadounidenses en el paso de Kasserine en febrero de 1943. 22.000 bajas estadounidenses contra apenas 2.000 pérdidas alemanas. El inexperto segundo cuerpo de EEEUU había sido destrozado por las tácticas de armas combinadas alemanas, sus tanques destruidos, su infantería dispersa. Había sido una clase magistral de superioridad táctica alemana, una demostración brutal de que el equipo por sí solo no podía compensar la inexperiencia y la pobre doctrina táctica. Patton, por supuesto, había revertido esa humillación en el Guetar el mes siguiente, pero Rommel y su Estado Mayor habían atribuido ese éxito estadounidense principalmente al abrumador apoyo aéreo y de artillería, no a ninguna mejora fundamental en las tácticas blindadas estadounidenses. La evaluación se mantuvo, hombre por hombre, tanque por tanque. Los alemanes eran superiores. Los números podrían decidir al final, pero el precio que pagarían los estadounidenses sería catastrófico.
Esta creencia impregnaba la planificación defensiva alemana en Normandía. Los comandantes alemanes posicionaron sus temidos tanques Tiger y Panther, donde podían maximizar sus ventajas en blindaje y potencia de fuego. Prepararon posiciones de emboscada en los estrechos caminos del Bocage, donde la superioridad numérica estadounidense sería negada por el terreno. Entrenaron a sus tropas para explotar las debilidades del Sherman, apuntando a la munición almacenada en los sponsoms, sabiendo que un impacto penetrante a menudo haría explotar los proyectiles e incineraría a la tripulación en segundos. Los británicos habían apodado al Sherman Ronson por el encendedor de cigarrillos, porque se enciende a la primera, siempre. Los alemanes los llamaban Tommy Cookers, cocinas de Tommys. Para los granaderos Panzer que esperaban en Normandía, cada Sherman no representaba una amenaza, sino un objetivo. Pero lo que ni Rommel ni sus sucesores comprendieron del todo fue que George Patton había pasado 2 años transformando la doctrina blindada estadounidense. No se había limitado a entrenar a más tripulaciones de tanques, no se había limitado a producir más Shermans. Había creado una filosofía completamente diferente de la guerra blindada, una que reconocía las limitaciones del Sherman y las convertía en irrelevancias a través de tácticas, coordinación y tempo operacional superiores. La historia de cómo Patton logró esto no comienza en Normandía, sino en el abrasador desierto de Mojave en California, donde en 1942 había establecido el Centro de Entrenamiento del Desierto, un vasto campo de pruebas que cubría casi 18,000 millas cuadradas. Aquí, lejos del ojo público, Patton había llevado a cabo los ejercicios blindados más grandes de la historia estadounidense, llevando a sus divisiones a sus límites absolutos en condiciones que imitaban deliberadamente el terreno del norte de África. Pero estos no eran ejercicios militares convencionales. Patton, que había leído y absorbido el libro de Rommel Ataques de Infantería durante la década de 1930, que había estudiado las tácticas de la Blitzkrieg alemana con una intensidad casi obsesiva, entendió algo que muchos comandantes estadounidenses habían pasado por alto. Los alemanes no ganaban porque tuvieran mejores tanques individuales. Los alemanes ganaban porque habían dominado la coordinación de armas combinadas, la integración perfecta de tanques, infantería, artillería y apoyo aéreo en un único y abrumador golpe de martillo. La doctrina estadounidense, fuertemente influenciada por las teorías del teniente general Leslie McNair, había separado inicialmente estas funciones. Los tanques estaban destinados a explotar las brechas, no a luchar contra otros tanques. Ese trabajo pertenecía a los cañones antitanque remolcados y a los cazacarros dedicados. La infantería avanzaba por separado de los blindados. La artillería operaba en sus propias misiones de fuego. Era una doctrina de especialización, ordenada organizativamente pero tácticamente desastrosa. Patton había visto fracasar esta doctrina en Kasserine. Cuando asumió el mando del segundo cuerpo en marzo de 1943, encontró un ejército psicológicamente destrozado, tácticamente confundido y organizativamente paralizado. Sus primeras reformas fueron visibles e inmediatas. Instituyó una disciplina draconiana. Cada soldado llevaría casco, incluso a millas detrás de las líneas. Cada soldado saludaría correctamente. Los uniformes estarían limpios. Estas parecían preocupaciones superficiales para hombres que acababan de ser masacrados por el Afrika Korps de Rommel, pero Patton entendía la psicología militar. Los soldados que parecían soldados lucharían como soldados. La disciplina externa creaba confianza interna, pero la transformación más profunda fue táctica. Patton reorganizó el entrenamiento del segundo cuerpo en torno a equipos de armas combinadas. Los batallones de tanques nunca volverían a operar sin apoyo de infantería orgánica. Cada ataque blindado sería precedido por una preparación de artillería, coordinada al minuto. Se asignarían controladores aéreos avanzados directamente a las columnas blindadas, viajando en los tanques de cabeza, capaces de solicitar ataques de cazabombarderos en minutos en lugar de horas. Lo más revolucionario fue el énfasis de Patton en la velocidad y la explotación. La doctrina blindada alemana enfatizaba el coup de main, el golpe decisivo que destrozaba la cohesión del enemigo.
Pero una vez que ese golpe aterrizaba, los tanques alemanes a menudo se detenían para consolidar, para asegurar sus flancos, para esperar a que la infantería los alcanzara. Patton insistió en que la fase de explotación era más importante que la propia ruptura. Una vez rotas las líneas enemigas, sus tanques no se detendrían, se adentrarían profundamente en las áreas de retaguardia enemigas, destruyendo líneas de suministro, invadiendo cuarteles generales, creando un caos que impedía al enemigo organizar una defensa coherente. La forma de evitar que el enemigo te ataque, dijo Patton a sus comandantes, es atacarlo primero. La forma de evitar que organice una defensa es no darle tiempo para organizarse. Velocidad, velocidad y más velocidad. Esta filosofía requería una logística extraordinaria. Un Sherman consumía aproximadamente 150 galones de combustible por cada 100 millas recorridas. Una división, blindada, moviéndose a todo ritmo, quemaba miles de galones por día. El gasto de municiones era igualmente prodigioso. El 4 de Patton, el coronel Walter J. Muller, creó columnas logísticas móviles que podían mantener el ritmo de los blindados en avance, preposicionando depósitos de combustible y municiones por delante de la fuerza principal, asegurando que los tanques de Patton nunca tuvieran que reducir la velocidad esperando suministros. Para cuando el tercer ejército de Patton fue activado el 1 de agosto de 1944, representaba la fuerza blindada más sofisticada que Estados Unidos había desplegado jamás. Comprendía 4 cuerpos, 12 divisiones, aproximadamente 300.000 hombres en cualquier momento dado. Entre estas se encontraban la segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima divisiones blindadas, equipadas con aproximadamente 4.000 tanques y cazacarros. El número exacto fluctuaba a medida que los vehículos eran destruidos, reparados o reemplazados, pero el punto crucial no era el número bruto de tanques. Era cómo Patton pretendía usarlos. 3 semanas antes había comenzado la Operación Cobra, la ofensiva de ruptura estadounidense al oeste de St. Lo. Más de 1.400 M4 Shermans, 690 tanques ligeros McKinnon I Stuart y 280 cazacarros M10 habían participado en ese asalto inicial. El bombardeo concentrado de bombarderos pesados y medianos había craterizado las líneas defensivas alemanas, paralizando temporalmente a la élite de la división Panzerlehr, pero el bombardeo también había creado obstáculos masivos. Cráteres lo suficientemente grandes como para tragarse tanques enteros salpicaban el paisaje. Las carreteras eran intransitables. Durante las primeras 24 horas, el progreso blindado estadounidense se midió en yardas, no en millas. Los alemanes, recuperándose de su conmoción, comenzaron a mover refuerzos hacia el oeste, preparándose para contener la ruptura. Este fue el momento crítico. En ofensivas anteriores, las fuerzas estadounidenses habían avanzado metódicamente, consolidando cada posición antes de avanzar. Esta cautela permitía a los comandantes alemanes tiempo para evaluar la situación, identificar puntos débiles, enviar reservas a los sectores amenazados. Rommel había construido sus éxitos defensivos en Italia y Francia sobre esta previsibilidad. Patton se negó a ser predecible. El 28 de julio, incluso antes de que el tercer ejército fuera activado oficialmente, Patton asumió el control operativo del 8º Cuerpo de Omar Bradley. Inmediatamente ordenó a las divisiones blindadas cuarta y sexta a través de la brecha, no para consolidar sino para explotar. Su objetivo no era el terreno sino el templo. La cuarta división blindada, comandada por el mayor general John Shirley Wood, apodado Tiger Jack, por sus hombres, y comparado con el propio Rommel por el teórico militar británico Basil Liddell Hart, ejemplificaba la filosofía de Patton. Wood comandaba desde el frente, a menudo volando sobre sus columnas en avance en un avión ligero Piper Cub, pilotado por el mayor Charles Bazooka Charlie Carpenter. Desde el aire, Wood podía ver formarse las posiciones alemanas, podía dirigir sus columnas blindadas alrededor de los puntos fuertes, podía identificar y explotar las brechas en las defensas alemanas. El 28 de julio, la cuarta división blindada
avanzó 12 millas y capturó Coutances, un nudo de carreteras clave. Fue el tipo de penetración rápida que el propio Rommel había perfeccionado en Francia en 1940, las tácticas de la División Fantasma que habían hecho legendaria a la 7ª División Panzer. Pero la innovación de Patton fue más allá. Donde Rommel a menudo se detenía después de avances dramáticos para asegurar sus flancos y esperar el reabastecimiento, las divisiones de Patton seguían moviéndose. Los alemanes, que defendían Normandía, se encontraron ante un problema completamente nuevo. Los blindados estadounidenses ya no estaban donde la inteligencia alemana decía que deberían estar. Las interceptaciones de radio se volvían obsoletas en cuestión de horas. Las líneas defensivas preparadas para detener los ataques estadounidenses descubrieron que esos ataques simplemente las estaban pasando por alto, dejando los puntos fuertes alemanes aislados e irrelevantes. Era una guerra psicológica a través del tempo operacional. Para el 30 de julio, los blindados estadounidenses habían capturado Avranches, la puerta de entrada a Bretaña y al sur de Normandía. Más críticamente, los ingenieros estadounidenses habían tomado intacto el puente de Pontaubau sobre el río Selune. A través de este único puente, 70.000 tropas estadounidenses pasaron en menos de 3 días. Fue un milagro logístico, pero también una vulnerabilidad aterradora. Un solo contraataque alemán podría cortar esta línea vital y atrapar a toda la punta de lanza de Patton. El mariscal de campo Günther von Kluge, que había asumido el mando general de las fuerzas alemanas en el oeste después de la lesión de Rommel, reconoció la oportunidad. Hitler, desde su lejano cuartel general en Prusia Oriental, lo vio aún más claramente. Esto no era simplemente un problema táctico, sino una oportunidad potencial para ganar la guerra. Si los blindados alemanes podían avanzar hacia el oeste desde Mortain hasta Avranches, podían cortar la línea de suministro estadounidense, todo el avance estadounidense colapsaría. Las divisiones de Patton quedarían aisladas, rodeadas, destruidas. Sería un revés tan dramático como Kasserine, pero a una escala mucho mayor. Hitler ordenó la Operación Lüttich, el contraataque de Mortain. 4 divisiones Panzer, incluyendo elementos de las divisiones de élite primera y segunda de las SS Panzer, atacarían hacia el oeste el 7 de agosto. Era exactamente el tipo de maniobra operativa audaz que le había dado a Alemania la victoria en Francia en 1940. Pero agosto de 1940 y 4 no era junio de 1940. La fuerza alemana reunida para la Operación Lüttich ascendía a poco más de 1.400 tanques y vehículos de combate blindados. Suena impresionante hasta que uno se da cuenta de que esto representaba prácticamente todos los panzeroperativos en el norte de Francia. Los alemanes estaban apostando todo a esta única tirada de dados. Mientras tanto, solo el tercer ejército de Patton desplegaba 4.000 tanques, con cientos más en el primer ejército al norte. Más críticamente, todo el contexto operativo había cambiado. En 1940, los blindados alemanes habían avanzado bajo la superioridad aérea de la Luftwaffe. En 1944, los aliados dominaban el cielo de forma absoluta. En el momento en que los tanques alemanes comenzaron a concentrarse para la Operación Lüttich, los aviones de reconocimiento aliados los detectaron. En cuestión de horas, las estimaciones de inteligencia de las intenciones alemanas llegaron al cuartel general del 12º Grupo de Ejércitos de Omar Bradley y de allí a Patton. Este fue el momento que revelaría si la doctrina blindada estadounidense realmente había evolucionado, si la reorganización y el entrenamiento de Patton habían creado una fuerza capaz no solo de sobrevivir, sino de dominar a los blindados alemanes, porque la Operación Lüttich no solo presentaba una amenaza, sino una oportunidad extraordinaria. Los mismos blindados alemanes que se concentraban para atacar hacia el oeste estaban exponiendo sus flancos a un posible envolvimiento estadounidense desde el sur y el norte. Patton lo vio de inmediato. «Déjalos venir», le dijo a Bradley en una llamada telefónica nocturna, el 6 de agosto. «Cuantos más comprometan en Mortain, más destruiremos. Esta es su última reserva móvil».
Una vez que los quebremos aquí, no hay nada entre nosotros, y la frontera alemana más que infantería desorganizada y una gran cantidad de Wehrmacht en retirada. Lo que sucedió después en Mortain alteraría fundamentalmente la evaluación alemana de los blindados estadounidenses. Si encuentra esta historia interesante, tómate un momento para suscribirte y activar las notificaciones. Nos ayuda a seguir produciendo contenido en profundidad como este. Durante 3 años, desde Polonia hasta Francia, pasando por el norte de África e Italia, los comandantes alemanes habían operado bajo la suposición de que la habilidad táctica alemana y la tecnología blindada alemana les daban una superioridad inherente en el campo de batalla. Se podían perder batallas individuales, pero el ejército alemán siempre conservaría su ventaja en el momento crítico. Los acontecimientos de principios de agosto de 1944 harían añicos esa suposición por completo, y el hombre que había hecho más que nadie para crear esa confianza alemana, que había escrito el libro sobre la guerra blindada móvil, que había humillado a las fuerzas aliadas desde Cirenaica hasta Normandía, yacía semiconsciente en una cama de hospital, incapaz de presenciar el desmoronamiento de todo lo que había construido. El zorro del desierto había despreciado al Sherman. Patton estaba a punto de demostrarle que estaba catastróficamente equivocado. El ataque comenzó a las 5:30 de la mañana del 7 de agosto de 1944. A través de la oscuridad previa al amanecer cerca de Mortain, el distintivo estruendo de los motores de los tanques alemanes anunció la llegada de la segunda división Panzer, la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler y la segunda división Panzer SS Das Reich. Liderando el asalto estaban 47 de las armas más temidas de la Wehrmacht, los Panzer IV Panthers y los Panzer VI Tigers, sus cañones de cañón largo, capaces de destruir cualquier tanque aliado a distancias que hacían imposible el fuego de respuesta. El avance inicial alemán tomó por sorpresa a elementos de la 30ª División de Infantería estadounidense. Los tanques alemanes penetraron las líneas estadounidenses, invadieron posiciones avanzadas y durante unas horas pareció que la audaz apuesta de Hitler podría tener éxito. Los informes de radio que llegaban al cuartel general de Bradley hablaban de blindados alemanes avanzando hacia el oeste, de posiciones estadounidenses colapsando, del camino a Avranches abriéndose, pero entonces el sistema que Patton había pasado 2 años perfeccionando comenzó a funcionar exactamente como estaba diseñado. A los pocos minutos del primer contacto, los observadores avanzados de la 30ª División de Infantería estaban transmitiendo por radio las coordenadas de los objetivos a los batallones de artillería posicionados en profundidad, detrás de las líneas estadounidenses. A diferencia de la artillería alemana, que en agosto de 1944 estaba críticamente escasa de municiones y vehículos de remolque, los cañones estadounidenses tenían un apoyo de fuego ilimitado. Solo el batallón de artillería de campaña 113 disparó más de 700 proyectiles en las primeras 3 horas de la batalla. Simultáneamente, los batallones de cazacarros equipados con vehículos M10 y M30 y 6 que montaban cañones de alta velocidad de 76 milímetros y 90 milímetros se movieron a posiciones de bloqueo. Estos no eran los torpes cañones antitanque remolcados que habían fallado en Kasserine. Eran plataformas sobre orugas, móviles, que podían reubicarse después de disparar, negando a los tanques alemanes la oportunidad de eliminarlos con fuego de respuesta. Y entonces, el tiempo se despejó. Durante los primeros días de agosto, espesas nubes y lluvia habían mantenido en tierra a los aviones aliados. El plan de ataque alemán había contado con que este clima continuara, proporcionando cobertura contra las fuerzas aéreas aliadas que habían hecho que el movimiento diurno fuera suicida para los blindados alemanes. Pero en la mañana del 7 de agosto, los cielos sobre Normandía se despejaron con un sol brillante. El resultado fue devastador. Los cazabombarderos Typhoon de la Segunda Fuerza Aérea Táctica Británica y los 47 Thunderbolts de la Novena Fuerza Aérea Estadounidense descendieron sobre las columnas blindadas alemanas como aves de presa. Cada avión llevaba cohetes o bombas de 1000 libras diseñadas específicamente para el trabajo antiblindaje. Más importante aún,
Cada avión estaba en comunicación con controladores terrestres que podían dirigirlos a objetivos precisos. Esta fue la innovación de Patton hecha manifiesta. Durante su tiempo entrenando divisiones blindadas en el desierto de Mojave, había sido pionero en el concepto de cobertura de columnas blindadas, mantener patrullas permanentes de 3 a 4 cazabombarderos sobre los blindados en avance en todo momento, coordinadas por controladores aéreos avanzados que viajaban en los tanques de cabeza. El cuartel general del Tercer Ejército tenía más oficiales de Estado Mayor dedicados al apoyo aéreo táctico que cualquier otra formación estadounidense en Europa. Ahora ese sistema funcionaba a la inversa. Los blindados alemanes que avanzaban a través de las posiciones estadounidenses se encontraron bajo un continuo ataque aéreo. Un tanque Panther, casi invulnerable al fuego de un Sherman desde el frente, tenía un blindaje superior delgado que no podía resistir cohetes o bombas desde arriba. Peor aún, los ataques obligaron a los comandantes de tanques alemanes a cerrar las escotillas y depender de la limitada visión de los periscopios, degradando su conciencia situacional precisamente cuando más la necesitaban. Para el mediodía del 7 de agosto, la operación Lüttich se había estancado. Las puntas de lanza alemanas que habían penetrado 5 millas en las posiciones estadounidenses se encontraron aisladas, cortadas por la infantería estadounidense, que no se había retirado sino que había mantenido posiciones clave. La fuerza alemana que se suponía que debía aniquilar la resistencia estadounidense estaba en cambio luchando desesperadamente por sobrevivir. Y entonces Patton atacó, mientras la atención de von Kluge permanecía fija en Mortain. Patton había estado posicionando a su tercer ejército para una operación completamente diferente. En lugar de apresurarse hacia el norte para defenderse del contraataque alemán, vio el compromiso alemán con Mortain como la oportunidad que había estado esperando. Toda la reserva blindada alemana estaba ahora concentrada en un saliente, fija en su lugar, expuesta. Patton ordenó al 15 Cuerpo, comandado por el mayor general Wade Haislip, que avanzara hacia el norte desde Le Mans hacia Argentan. Simultáneamente, las fuerzas británicas y canadienses atacarían hacia el sur desde Caen hacia Falaise. Si las dos fuerzas lograban unirse, atraparían a todo el 7º ejército alemán y al 5º ejército Panzer en una bolsa, rodeados y sujetos a aniquilación. Esto era arte operacional al más alto nivel, el tipo de maniobra profunda que el propio Rommel había intentado repetidamente en el norte de África. Pero Patton tenía ventajas que Rommel nunca poseyó. Su logística era prácticamente ilimitada, su apoyo aéreo era total, y sus divisiones blindadas habían sido entrenadas específicamente para este tipo de explotación rápida. La segunda división blindada francesa, bajo el mando del general Philippe Leclerc, liberó Le Mans el 8 de agosto. La quinta división blindada estadounidense capturó Mayenne el mismo día. Para el 11 de agosto, los blindados estadounidenses habían avanzado 75 millas en 4 días y se acercaban a Argentan desde el sur. La velocidad era impresionante y fue posible gracias a las mismas características del Sherman que los críticos habían descartado como inadecuadas. El Sherman no era el tanque más poderoso en el campo de batalla. Su blindaje era delgado. Su cañón era superado en alcance por las armas alemanas, pero tenía virtudes que importaban más en operaciones sostenidas. Era mecánicamente fiable. Un Sherman podía viajar cientos de millas sin averiarse, mientras que los Panthers y Tigers alemanes eran notorios por sus fallas mecánicas. El motor del Sherman era de fácil acceso para reparaciones en el campo. Sus orugas rara vez se salían, mientras que las orugas alemanas más anchas eran propensas a dañarse y difíciles de reemplazar. Más críticamente, el Sherman se podía producir en grandes cantidades y se podía mantener en el campo. Cuando un Sherman resultaba dañado, a menudo podía ser reparado por las compañías de mantenimiento de la división en cuestión de horas. Cuando era destruido, había otro Sherman para reemplazarlo. El sistema logístico estadounidense podía entregar repuestos, municiones y combustible a cualquier lugar al que pudieran llegar los tanques de Patton. Las divisiones Panzer alemanas en agosto de 1944 operaban con una logística precaria.
sus líneas de suministro bajo constante ataque aéreo, sus compañías de mantenimiento incapaces de mantener los vehículos operativos. Para el 12 de agosto, la posición alemana en Normandía se había vuelto catastrófica. Toda la fuerza alemana comprometida en la operación Lüttich permanecía atrapada alrededor de Mortain, golpeada por la artillería y los ataques aéreos. Al este, las unidades alemanas que habían estado manteniendo la línea contra las fuerzas británicas y canadienses cerca de Caen encontraron blindados estadounidenses apareciendo en sus flancos y en su retaguardia. Los 240.000 hombres del séptimo ejército alemán y el quinto ejército Panzer estaban en peligro de un cerco completo. La brecha entre las fuerzas aliadas convergían en la bolsa de Falaise, se estrechaba día a día. Los comandantes alemanes, reconociendo finalmente el desastre que se estaba desarrollando, comenzaron una retirada desesperada hacia el este, tratando de escapar a través del corredor cada vez más estrecho antes de que se cerrara por completo. Pero retirarse bajo la supremacía aérea aliada era una pesadilla. Los cazabombarderos cazaban implacablemente a las columnas alemanas. Las carreteras al este de Falaise se convirtieron en campos de exterminio. El 16 de agosto, Hitler finalmente autorizó una retirada general de Normandía. Era demasiado tarde. La brecha por la que las fuerzas alemanas podían escapar se había reducido a menos de 5 millas, y esa brecha estaba bajo fuego continuo de artillería. Cuando elementos de la primera división blindada polaca cerraron la bolsa el 19 de agosto, aproximadamente 50.000 soldados alemanes habían muerto y 200.000 habían sido capturados. 344 tanques y cañones autopropulsados, 2.447 vehículos y 252 piezas de artillería fueron encontrados destruidos o abandonados solo en el sector norte de la bolsa. Fue uno de los mayores desastres militares de la historia alemana y había sido logrado principalmente por los mismos blindados estadounidenses que Rommel había evaluado como inferiores. El contraste con Kasserine no podría haber sido más marcado. En febrero de 1943, 22.000 bajas estadounidenses habían resultado de enfrentar a fuerzas blindadas alemanas veteranas. En agosto de 1944, las bajas alemanas excedieron el 250.000, mientras que las pérdidas del tercer ejército estadounidense se mantuvieron comparativamente ligeras. Lo que había cambiado no era el equipo. El Sherman no había mejorado fundamentalmente, aunque las versiones posteriores con el cañón de 70 y 6 milímetros comenzaban a llegar, sino la doctrina y el tempo operacional. Patton había creado un sistema que convertía las limitaciones del Sherman en irrelevancias. ¿Podía un solo Sherman derrotar a un Tiger en un enfrentamiento frontal? No. Pero Patton nunca permitió que ocurrieran tales enfrentamientos. Sus divisiones blindadas se movían demasiado rápido para que los comandantes alemanes establecieran líneas defensivas estáticas donde los Tigers pudieran usar sus ventajas. Cuando los blindados estadounidenses se encontraban con tanques alemanes, contaban con el apoyo de una artillería abrumadora, una cobertura aérea constante y una infantería entrenada para coordinarse sin problemas con los blindados. Más fundamentalmente, Patton había adoptado una filosofía que Rommel, a pesar de toda su brillantez táctica, nunca había logrado por completo. Rommel entendía la importancia de la velocidad y la sorpresa, sobresalía en el golpe dramático, el empuje inesperado que destrozaba la cohesión del enemigo. Pero las operaciones de Rommel eran, en última instancia, incursiones brillantemente ejecutadas pero de alcance limitado por las restricciones logísticas alemanas y por el requisito de consolidar finalmente las ganancias. El enfoque de Patton era diferente. Él no hacía incursiones, avanzaba en un movimiento continuo, manteniendo la presión las 24 horas del día, sin darle al enemigo tiempo para descansar, reorganizarse o reconstituir las defensas. Su sistema logístico estaba diseñado para soportar este tempo indefinidamente. Cuando una división blindada necesitaba detenerse para repostar, otra pasaría a través de ella y continuaría el avance. La presión nunca cedía. Para el 25 de agosto, París fue liberada. Para fines de mes,
prácticamente toda Francia al oeste del Sena estaba en manos aliadas. El tercer ejército había avanzado 300 millas en 30 días, capturando 81.000 millas cuadradas de territorio, destruyendo o capturando unidades alemanas por un total de más de 300.000 hombres. Y el Sherman, el tanque que los críticos afirmaban que era una trampa mortal, el tanque que Rommel había evaluado como tácticamente inferior, había demostrado ser exactamente el arma que los aliados necesitaban, no porque fuera el mejor tanque, no lo era, sino porque era el tanque adecuado para el tipo de guerra que Patton estaba librando. El enfoque estadounidense de la guerra blindada había evolucionado desde su desastroso comienzo en Kasserine hasta algo genuinamente revolucionario en el verano de 1944. Era un sistema que combinaba la capacidad industrial estadounidense, que podía producir 50.000 Shermans durante la guerra en comparación con los 1.300 Tigers de Alemania, con innovaciones tácticas que hacían que esas cifras fueran decisivas. La doctrina enfatizaba la coordinación de armas combinadas en todos los niveles. Un batallón de tanques nunca operaría sin infantería, artillería, ingenieros y apoyo aéreo adjuntos. Las comunicaciones por radio vinculaban a cada elemento, lo que permitía una respuesta rápida a las cambiantes condiciones del campo de batalla. El controlador aéreo avanzado en la torreta de un Sherman podía tener cazabombarderos sobre su cabeza en 15 minutos. Las misiones de fuego de artillería podían coordinarse y ejecutarse en menos de 5 minutos desde la solicitud inicial. Esto era la guerra como un proceso industrial y requería un tipo de tanque diferente al que producía la filosofía alemana. La doctrina blindada alemana enfatizaba la superioridad individual del tanque, la idea de que un tanque cualitativamente superior tripulado por un soldado superior podría superar las desventajas numéricas. Esto había funcionado cuando Alemania conservaba la iniciativa y podía elegir cuándo y dónde luchar. Pero en 1944, Alemania estaba a la defensiva en todas partes, y la guerra defensiva requiere masa. Los alemanes no podían producir suficientes Tigers y Panthers para defenderse simultáneamente de las ofensivas soviéticas en el este y las ofensivas aliadas en el oeste. Los tanques que llegaban al frente pasaban tanto tiempo averiados como operativos. Cuando eran destruidos, no podían ser reemplazados rápidamente. Por el contrario, la producción de Sherman era tan vasta que los vehículos dañados a menudo simplemente se abandonaban y se entregaban otros nuevos. Esto creó una asimetría psicológica que los comandantes alemanes encontraron devastadora. Cada tanque alemán perdido era un golpe tangible e irreemplazable para el poder de combate alemán. Cada tanque estadounidense perdido era un inconveniente temporal. Las tripulaciones de los tanques alemanes luchaban sabiendo que eran recursos menguantes, que no vendrían refuerzos, que cada enfrentamiento podría ser el último. Las tripulaciones de los tanques estadounidenses luchaban con la confianza de que formaban parte de una fuerza inagotable, que las pérdidas serían reemplazadas, que la victoria final era inevitable. La tasa de supervivencia de la tripulación del Sherman contribuyó significativamente a esto. A pesar de su reputación de incendiarse al ser alcanzado, las mejoras en el almacenamiento de municiones habían reducido drásticamente el riesgo de incendio a fines de 1944. Los sistemas de estiba húmeda, que rodeaban la munición con camisas de agua, significaban que solo del 10 al 15% de los Shermans se incendiaban al ser penetrados, en comparación con el 60 al 80% de los modelos anteriores. El interior espacioso y las múltiples escotillas significaban que las tripulaciones podían evacuar rápidamente al ser alcanzadas. Una tripulación de tanque estadounidense herida podía ser evacuada a hospitales de retaguardia, tratada y devuelta al servicio, en cuestión de semanas. Podrían ser asignados a un tanque diferente, pero su entrenamiento y experiencia permanecían en el sistema. Las tripulaciones de tanques alemanes que sobrevivían a la pérdida del vehículo a menudo no tenían un tanque al que regresar,
La escasez crónica de vehículos de reemplazo significaba que las tropas Panzer experimentadas podían ser reasignadas a unidades de infantería, desperdiciando su experiencia en un papel para el que no habían sido entrenadas. Esta degradación de la capacidad blindada alemana se aceleró a medida que avanzaba la guerra. Para septiembre de 1944, cuando el Tercer Ejército de Patton finalmente superó sus líneas de suministro y se detuvo en la frontera alemana, la transformación estaba completa. La fuerza blindada estadounidense que había sido humillada en Kasserine se había convertido en el ejército mecanizado más eficaz del mundo. Lo demostraría de nuevo durante la batalla de las Ardenas en diciembre, cuando el Tercer Ejército ejecutó un giro de 90 grados en pleno invierno y avanzó hacia el norte para relevar a Bastoña en menos de 48 horas, una maniobra operativa que los teóricos militares todavía estudian como una obra maestra de trabajo de Estado Mayor y ejecución. El contraste con el desempeño alemán fue instructivo. Durante las Ardenas, los blindados alemanes lograron inicialmente la sorpresa y realizaron penetraciones significativas. Pero una vez que el tiempo se despejó y se pudo utilizar el poder aéreo aliado, la ofensiva alemana se derrumbó en cuestión de días. Los tanques alemanes se quedaron sin combustible, las unidades alemanas quedaron aisladas, las comunicaciones alemanas se interrumpieron. La cacareada superioridad táctica alemana resultó insuficiente frente a la excelencia operativa sistemática de los aliados, y a lo largo de todo esto, el humilde Sherman siguió siendo la base del poder blindado aliado. Nunca fue el mejor tanque en el campo de batalla. El Tiger y el Panzer alemanes eran superiores en blindaje y potencia de fuego. El 34 soviético posiblemente tenía un mejor equilibrio de protección, movilidad y potencia de fuego, pero el Sherman tenía una cualidad que eclipsaba a todas las demás. Estaba allí, en número suficiente, con apoyo suficiente, en todos los lugares y momentos en que se necesitaba. Los historiadores militares debatirían más tarde si los aliados deberían haber desplegado tanques más pesados, si el énfasis en el Sherman fue un error estratégico, si los soldados estadounidenses murieron innecesariamente, porque no se les dio un equipo comparable al blindaje alemán. Estas son preguntas legítimas. Y los soldados que murieron quemados en los Shermans, cuando una mejor protección podría haberlos salvado, merecen ser recordados y honrados. Pero el cálculo estratégico es innegable. Los recursos necesarios para producir un Tiger, las instalaciones de fabricación especializadas, los materiales raros, la mano de obra calificada, significaban que Alemania nunca podría producir suficientes para satisfacer sus necesidades. El diseño del Sherman priorizaba la producción en masa. Podía construirse en fábricas de automóviles con una mínima reconversión. Sus piezas estaban estandarizadas y eran intercambiables. Podía enviarse de manera eficiente. 3 Shermans cabían en el espacio de carga requerido para un Tiger. Esto significaba que a mediados de 1944, las divisiones blindadas estadounidenses tenían más tanques de los que podían emplear eficazmente. Los vehículos de reemplazo esperaban en los depósitos para ser entregados. El cuello de botella no era la producción sino el transporte, llevar los tanques de las fábricas a los puertos y a las unidades de primera línea. Por el contrario, las divisiones Panzer alemanas estaban crónicamente por debajo de su dotación, incapaces de reemplazar las pérdidas, obligadas a amalgamar unidades mermadas solo para mantener la eficacia en combate. Patton entendió esta asimetría y la explotó sin piedad. Exigió mucho a sus tanques, aceptando tasas de desgaste mecánico que habrían sido insostenibles para las fuerzas alemanas. Si un Sherman perdía una oruga o se averiaba, la tripulación lo abandonaba y regresaba a pie para reclamar un reemplazo. Las tripulaciones alemanas pasaban horas o días tratando de reparar los vehículos dañados porque no había reemplazos disponibles. Este enfoque tuvo críticos. Omar Bradley, el superior inmediato de Patton, a veces frenó los movimientos más agresivos del Tercer Ejército, preocupado por la sobreextensión y las dificultades de suministro. Los comandantes británicos, en particular el mariscal de campo Bernard Montgomery, abogaban por un enfoque más metódico, consolidando cuidadosamente cada avance
antes de seguir adelante. Pero los acontecimientos demostraron que Patton tenía razón. Cada vez que las fuerzas aliadas se detenían, las fuerzas alemanas utilizaban ese tiempo para reorganizar las defensas. El estancamiento de septiembre de 1944, cuando la escasez logística obligó a una detención general de las operaciones aliadas, permitió a Alemania reconstruir las líneas defensivas que tardarían meses en romperse. Si a Patton se le hubiera dado prioridad logística en septiembre, es plausible que la guerra hubiera terminado en 1944 en lugar de prolongarse hasta la primavera siguiente. La lección fundamental del empleo de los blindados estadounidenses por parte de Patton fue que el tempo operacional podía superar la desventaja táctica. El Sherman podría perder un duelo 1-1 con un Tiger, pero Patton se aseguró de que tales duelos nunca ocurrieran. En cambio, los blindados estadounidenses aparecían donde y cuando menos se los esperaba. Se movían más rápido de lo que la inteligencia alemana podía rastrear y mantenían un ritmo de operaciones que impedía a las fuerzas alemanas establecer posiciones defensivas estables. Esto era la guerra móvil perfeccionada y representaba todo lo que Rommel había sido pionero, llevado a su conclusión lógica. La trágica ironía es que Rommel, si hubiera sobrevivido para verlo, probablemente habría apreciado lo que Patton había logrado. Ambos hombres entendían que la guerra mecanizada moderna se trataba fundamentalmente del tempo y la velocidad en la toma de decisiones, de crear situaciones en las que el enemigo no pudiera responder eficazmente porque los acontecimientos se movían demasiado rápido. Después de la guerra, cuando los oficiales de inteligencia aliados examinaron los documentos alemanes capturados, encontraron repetidas referencias a la conmoción de enfrentarse a los blindados estadounidenses en Francia. Los comandantes alemanes que habían luchado en el frente oriental contra los blindados soviéticos notaron que las tácticas estadounidenses eran más sofisticadas, más adaptables, más difíciles de predecir. Las interminables oleadas de 34 soviéticos podían ser contrarrestadas mediante una preparación defensiva y una habilidad táctica superior. Las operaciones blindadas estadounidenses presentaban un tipo de problema completamente diferente. Un informe alemán posterior a la acción de septiembre de 1944 decía: «Las divisiones blindadas estadounidenses no luchan como nosotros, no buscan el enfrentamiento decisivo, fluyen alrededor de los puntos fuertes como el agua alrededor de las rocas, buscando siempre el camino de menor resistencia, manteniendo siempre el impulso hacia adelante. Para cuando hemos preparado las defensas contra su ataque esperado, ya han pasado por alto nuestra posición y están destruyendo nuestras líneas de suministro. Contra tales tácticas, incluso las armas superiores proporcionan poca ventaja». Este fue el epitafio. Para la evaluación de Rommel sobre los blindados estadounidenses y la calidad de combate estadounidense, los novatos estadounidenses de Kasserine se habían convertido, en 18 meses, en la fuerza blindada más peligrosa del planeta, y lo habían hecho no copiando los métodos alemanes, sino desarrollando algo distintivamente estadounidense. Un sistema que aprovechaba la capacidad industrial, la innovación tecnológica en comunicaciones y logística, y una filosofía de mando que priorizaba la velocidad sobre la cautela. El Sherman continuaría sirviendo en las fuerzas estadounidenses durante la Guerra de Corea y en otros ejércitos durante décadas después. Versiones modificadas equipadas con cañones y blindajes mejorados lucharon en conflictos del Medio Oriente hasta la década de 1980. Esta longevidad atestigua la solidez fundamental de su diseño. Nunca tuvo la intención de ser el tanque perfecto. Estaba destinado a ser el tanque que podría ganar la guerra, y en esa misión tuvo un éxito absoluto. Erwin Rommel nunca fue testigo de la reivindicación final de los métodos de Patton. El 14 de octubre de 1944, mientras se recuperaba de sus heridas, fue visitado por oficiales alemanes que le informaron que su nombre había sido relacionado con el complot del 20 de julio para asesinar a Hitler. Se le dio a elegir: enfrentar un juicio público que deshonraría a su familia y resultaría en la ejecución, o tomar veneno y recibir un funeral de Estado con todos los honores militares. Eligió lo segundo.
La historia recuerda a Rommel como uno de los grandes comandantes del siglo XX, y esa evaluación es justa. Sus innovaciones tácticas en Francia y el norte de África establecieron principios de guerra móvil que siguen siendo relevantes hoy en día, pero su evaluación final de los blindados estadounidenses, su conclusión de que la superioridad material no podía compensar la inferioridad táctica, resultó ser catastróficamente errónea. Patton demostró que la superioridad material, empleada adecuadamente a través de una doctrina sólida y un tempo operacional implacable, era decisiva. 4.000 tanques estadounidenses, incluso mediocres, desplegados con una logística ilimitada, una superioridad aérea total y comandantes entrenados para explotar la ruptura, representaban una fuerza imparable. El Sherman era lo suficientemente bueno. Y lo suficientemente bueno, producido en cantidades abrumadoras y empleado con sofisticación táctica, era mejor que la perfección disponible solo en puñados. Las playas de Normandía, los campos de la Bolsa de Falaise y las carreteras de Francia dieron testimonio de esta verdad. El ejército alemán que había conquistado Europa en 1940 fue quebrado en Francia en 1944, destrozado no solo por el genio táctico, sino por una presión operacional sistemática, sostenida y abrumadora. El tanque Sherman, ridiculizado por los críticos de entonces y de ahora, fue el instrumento de esa destrucción, y el hombre que había sido descartado como un novato americano, el general a quien Rommel había subestimado en Túnez, lideró la punta de lanza blindada que demostró que las armas, los métodos y los soldados estadounidenses no eran inferiores a nadie. Gracias por su atención. Para análisis históricos más detallados, consulte los otros videos en su pantalla ahora y no olvide suscribirse